¿Sabías que en sus últimos días el Papa Francisco reveló un secreto sobre Jesús que podría transformar tu manera de entender la fe? La Biblia nos recuerda en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta afirmación nos señala que no todo está a simple vista y que algunas verdades reveladas en el momento preciso tienen el poder de liberarnos y acercarnos más a Dios. Hoy profundizaremos en lo que el Papa Francisco compartió sobre Jesús antes de partir. Una revelación que no solo sorprenderá tu mente, sino que también tocará profundamente tu espíritu. Te mostraremos cómo esta verdad se conecta con las enseñanzas eternas de las Escrituras y cómo puede iluminar tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso que tienen las últimas palabras que una persona comparte antes de partir de este mundo? Las palabras finales tienen una fuerza especial porque surgen del alma sin máscaras ni adornos. Y cuando se trata de un líder espiritual como el Papa Francisco, cada frase adquiere un eco que trasciende el tiempo. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación no solo nos revela la identidad de Jesús, sino que también nos recuerda que cada verdad descubierta acerca de Él nos acerca más a Dios. Hoy vamos a sumergirnos en el momento en que el Papa Francisco, en sus últimos días de vida, compartió una revelación sobre Jesús que pocos esperaban, una revelación que, si la entiendes, puede transformar radicalmente tu fe y tu relación con Dios. En aquellos días finales, cuando su cuerpo ya estaba debilitado, pero su espíritu permanecía firme, el Papa Francisco pidió algo inusual. No quiso discursos ceremoniales ni largas oraciones públicas. Pidió silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de expectación y reverencia. En ese ambiente íntimo, sus asistentes más cercanos fueron testigos de algo que no se limitaba a palabras, sino que emanaba de una profunda convicción, una certeza que solo puede venir de quien ha caminado toda su vida al lado de Cristo. Con la serenidad que caracteriza a los santos, el Papa Francisco dejó escapar palabras que resonaron como un eco de los evangelios, recordando las verdades más profundas sobre quién es realmente Jesús y cuál es su deseo para la humanidad. No fue una revelación que hablara de secretos místicos ni de nuevas doctrinas. Fue algo mucho más poderoso y necesario. Habló de la verdadera naturaleza de Jesús como aquel que no vino a condenar sino a salvar, como aquel que no vino a imponer cargas, sino a levantar corazones cansados, como aquel que, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se humilló haciéndose uno de nosotros, tal como lo describe Filipenses 2:6-8, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas palabras no eran nuevas, pero pronunciadas en ese contexto, en el umbral entre la vida y la eternidad, cobraban un poder distinto. El Papa Francisco quiso recordarnos que a veces la fe que predicamos se desvía en teologías complejas, en estructuras religiosas rígidas, en reglas que ahogan el espíritu y olvidan la esencia viva del Evangelio. La esencia que se encuentra en una persona, no en un sistema. La esencia que es Jesús mismo y que solo puede ser conocida de verdad cuando nuestro corazón se rinde ante Él. Imagina ese momento el sucesor de Pedro, el pastor de millones de almas en la tierra, no enfocando sus últimas fuerzas en grandes tratados doctrinales ni en defensas institucionales, sino en una sencilla verdad que Jesús es accesible, cercano, lleno de ternura hacia el pecador, como lo expresó con tanto amor en Mateo 11:28-30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
Esta revelación no debería sorprendernos y, sin embargo, en el trajín de nuestras ocupaciones religiosas, en el peso de nuestras expectativas sobre lo que Dios debería hacer por nosotros o exigirnos, a veces olvidamos la sencillez radical del Evangelio. Olvidamos que Jesús se encuentra más fácilmente en el corazón, que se rinde en humildad, que en la mente que se enreda en argumentos. Olvidamos que más que templos imponentes o ceremonias solemnes, Jesús busca corazones contritos y abiertos. Salmo 51:17 nos lo recuerda: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es casualidad que el Papa Francisco eligiera este mensaje como su testamento espiritual. Es que él entendía que la batalla principal del creyente no está afuera, luchando contra enemigos visibles, sino adentro en el corazón, en ese lugar secreto donde Dios y el hombre se encuentran en silencio y donde se decide si abrazamos a Cristo como nuestro Salvador personal o si nos limitamos a saber de Él sin conocerlo de verdad. Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3:8-10, más aún considero que todo es pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La atmósfera en torno a las palabras del Papa era densa de amor y de esperanza. No hubo temor en sus ojos ni angustia en su voz, solo una certeza firme y luminosa. La certeza de que el verdadero conocimiento de Jesús no nos aleja del mundo real, sino que nos impulsa a amar más profundamente, a servir con mayor entrega, a ver en cada ser humano el rostro de Dios mismo, como nos lo enseña Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este testimonio final también nos confronta, porque nos obliga a preguntarnos si nuestra vida refleja realmente el rostro de Cristo, si nuestras acciones cotidianas hablan de un Jesús que salva, que sana, que acoge, que transforma, o si tal vez sin darnos cuenta hemos adoptado una fe fría, distante y ritualista, una fe que Jesús mismo condenó cuando habló a los fariseos en Mateo 23:27-28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Papa Francisco no pronunció esas últimas palabras para sumar admiradores ni para recibir aplausos. Sabía que el camino del Evangelio es un camino estrecho que exige conversión diaria, entrega radical y amor incondicional, como enseñó Jesús en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él entendía que abrazar esta verdad es abrazar también la cruz, pero una cruz que no destruye, sino que da vida, una cruz que nos lleva a la verdadera libertad. En esos instantes finales, cuando el velo entre el cielo y la tierra parecía más delgado que nunca, el Papa Francisco no habló como un teólogo académico ni como un líder político, habló como un hijo de Dios que había aprendido a confiar en el corazón de Jesús, como un niño confía en los brazos de su padre, como nos invita Jesús mismo en Mateo 18:3-4, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tal vez la mayor lección que dejó con sus palabras finales es que el cristianismo no es un conjunto de normas que seguir ni un código moral que exhibir ante los demás.
El cristianismo es un encuentro real y transformador con una persona viva, Jesucristo. Un encuentro que nos cambia desde dentro, que nos libera del miedo y que nos impulsa a vivir amando como Él amó. Cuando meditamos en las palabras del Papa Francisco, no podemos evitar recordar aquella escena conmovedora en el Evangelio de Juan, donde Jesús resucitado se encuentra con Pedro junto al lago y le pregunta 3 veces: ¿me amas? Juan 21, 15, 17. En cada respuesta, Pedro no ofrece una defensa doctrinal ni una promesa de obediencia perfecta. Simplemente dice: Señor, tú sabes que te amo. Esa es la esencia de la fe que el Papa quiso recordarnos. No una fe basada en perfecciones humanas, sino una fe que brota del amor sincero hacia Cristo. Hoy esa misma invitación resuena para ti. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios, su amor sigue tendiéndote la mano, esperando que como Pedro puedas decirle desde lo profundo de tu ser: Señor, tú sabes que te amo. No se trata de un amor perfecto, sino de un amor dispuesto, de un corazón que, aunque herido, se niega a dejar de amar y a dejar de confiar. El legado de esas últimas palabras del Papa Francisco no es un monumento de piedra ni un documento para ser archivado en bibliotecas. Es un llamado vivo, urgente, ardiente, a que cada uno de nosotros redescubra la belleza de seguir a Jesús, no con una fe tibia o de apariencia, sino con una entrega real y total, como lo expresó el propio Cristo en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la oportunidad de responder, no mañana, no en un futuro incierto, sino hoy mismo, abrirle de par en par las puertas del corazón a Jesús. Permitir que su ternura, su compasión y su verdad nos transformen desde adentro, porque como dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que las palabras finales del Papa Francisco sean para ti no solo una historia que escuchar, sino un fuego que encienda tu alma, un recordatorio de que en Jesús encontramos el camino que lleva a la vida, el amigo que no falla, el Salvador que nunca abandona, y el Señor que te llama hoy por tu nombre para caminar a su lado en amor y en verdad. Cuando pensamos en Jesús, muchas veces lo imaginamos revestido únicamente de su divinidad, rodeado de gloria eterna, sentado a la diestra del Padre. Y aunque esta visión es verdadera, a menudo olvidamos una dimensión que es igualmente esencial para nuestra fe: su humanidad profunda, tangible, real. El Papa Francisco en sus últimos días nos llevó a meditar en este misterio sublime, recordándonos que Jesús no se limitó a aparecer como hombre, sino que realmente se hizo hombre. Caminó entre nosotros, sintió hambre, sed, cansancio, lágrimas y alegría, como cualquiera de nosotros. Y en esta humanidad perfecta encontramos no solo consuelo, sino también un llamado urgente a vivir nuestra fe de manera encarnada, auténtica y plena. En Hebreos 4:15 se nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo revela una verdad que transforma nuestro entendimiento de Dios. Jesús no se limitó a observar nuestras luchas desde la distancia. Él mismo vivió cada emoción, cada desafío, cada prueba que acompaña la existencia humana. Fue niño, adolescente, adulto. Trabajó con sus manos, soportó la incomprensión de su entorno, la traición de los amigos, la injusticia de los hombres y la burla de quienes no pudieron ver en él al Mesías. Esta humanidad no fue un simple disfraz, fue una elección consciente y amorosa para acercarse a nosotros, para redimirnos desde adentro, para enseñarnos que la santidad no está reservada a los ángeles, sino que puede y debe vivirse aquí, en medio del polvo del camino, en medio del dolor y las contradicciones diarias, como dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta encarnación del Verbo es el centro del cristianismo, y comprenderla es vital para caminar en la verdad. Cuando el Papa Francisco habló de Jesús en sus últimos días, no se refirió a doctrinas abstractas ni a teorías lejanas. Habló de la carne sufriente del Verbo de Dios, del Dios que llora ante la tumba de un amigo, como en Juan 11:35, donde simplemente dice: Jesús lloró. En estas dos palabras se encierra un océano de consuelo para cada alma atribulada. Jesús llora porque ama, porque siente, porque es uno con nuestro dolor, porque no es indiferente a nuestras lágrimas, ni insensible a nuestras pérdidas. Su divinidad no anuló su capacidad de sufrir, sino que la perfeccionó, convirtiéndola en un canal de redención. Comprender a Jesús como verdadero hombre no disminuye su gloria, sino que la engrandece, porque demuestra la profundidad de su amor. Un amor que no se quedó en palabras, sino que se hizo carne, que no permaneció en el trono celestial, sino que descendió hasta el polvo para buscarnos y salvarnos. Lucas 19:10 afirma: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fue una visita superficial, fue una inmersión total en nuestra condición humana, para levantarla, redimirla y elevarla hasta Dios. Esta verdad tiene implicaciones profundas para nuestra vida espiritual. Muchas veces creemos que para acercarnos a Dios debemos presentar una versión idealizada de nosotros mismos, ocultar nuestras debilidades, disimular nuestras heridas. Sin embargo, el Cristo humano nos enseña lo contrario. Nos invita a acercarnos tal como somos, con nuestras luchas y miserias, sin máscaras ni disfraces. Hebreos 10:22 nos exhorta: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es en la sinceridad donde Dios obra, es en la vulnerabilidad donde su poder se perfecciona. El Cristo humano también nos revela que la santidad no consiste en una vida exenta de dolor, sino en vivir ese dolor con amor y confianza en Dios. En Isaías 53:3 se profetiza: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estas palabras encuentran su cumplimiento en la pasión de Cristo, donde su humanidad doliente se convierte en el vehículo de nuestra salvación. Abrazar esta realidad nos enseña a no huir del sufrimiento, sino a encontrar en él una oportunidad para unirnos más íntimamente a Dios. El Papa Francisco, con su voz serena pero cargada de urgencia, nos recordaba que la humanidad de Jesús nos invita a vivir una espiritualidad encarnada, una fe que no se limita a los momentos de oración, sino que permea cada aspecto de nuestra existencia, una fe que abraza la fragilidad humana y la transforma desde dentro, como enseñó Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Seguir a un Cristo humano implica comprometernos con el mundo real, implica amar a los demás, no de manera idealizada, sino concreta, cotidiana, perseverante. Implica servir, aunque duela; perdonar, aunque cueste esperar. Aunque la esperanza parezca desvanecerse, implica entender que cada acto de amor sencillo, cada sacrificio oculto, cada lágrima ofrecida a Dios tiene un valor eterno ante sus ojos, porque hemos sido redimidos, no por ideas grandiosas, sino por el cuerpo entregado y la sangre derramada de un Dios hecho carne. En Mateo 26:26-28, durante la última cena, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí Jesús no ofrece símbolos vacíos, ofrece su humanidad, su carne, su sangre, como garantía de la nueva alianza. Una alianza no escrita en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Cuando el Papa Francisco meditaba sobre estas verdades, no lo hacía desde la teoría,
sino desde la vivencia de un hombre que había cargado su cruz día tras día, confiando en el amor misericordioso de Dios. Entendía que la santidad no es para los perfectos, sino para los humildes, para aquellos que reconocen su necesidad de Dios y se dejan transformar por su gracia, como nos enseña Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En esta perspectiva, la humanidad de Jesús se convierte en modelo y en fuente de vida para nosotros modelo, porque en su manera de vivir, amar y sufrir encontramos el camino hacia la verdadera vida fuente, porque a través de su encarnación, muerte y resurrección nos comunica la gracia que nos capacita para vivir en la luz. Entender a Jesús como plenamente humano nos libera de una religiosidad desencarnada y nos impulsa a abrazar nuestra propia humanidad con esperanza, sabiendo que Dios no nos salva a pesar de nuestra condición humana, sino precisamente en y a través de ella. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta renovación es total y concreta, afecta nuestro ser entero, no solo nuestro espíritu, sino también nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestra vida cotidiana. Por eso el mensaje final del Papa Francisco es tan urgente, porque nos recuerda que el seguimiento de Cristo no es un escape del mundo, sino una inmersión redentora en Él. No es un rechazo de lo humano, sino su transformación a imagen de Cristo. Colosenses 3:10 nos invita a revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Contemplar a Jesús en su humanidad es contemplar el rostro del amor perfecto, que no teme ensuciarse las manos, que no teme ser herido, que no teme ser rechazado, porque su amor es más fuerte que el dolor y más fiel que la traición. Es un amor que no se rinde ante nuestras caídas, sino que las convierte en oportunidades de resurrección, como prometió en Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es la gran esperanza que brota de la humanidad de Jesús y que el Papa Francisco quiso grabar en nuestros corazones en sus últimos días. No somos amados por Dios porque seamos fuertes o perfectos, somos amados porque somos suyos, porque en su Hijo hecho hombre ha abrazado toda nuestra existencia y la ha redimido por completo. Por eso, hoy más que nunca necesitamos mirar a Jesús con ojos nuevos, ver en su rostro humano la imagen de la misericordia infinita, ver en sus manos heridas la fuerza de la salvación, ver en su corazón abierto la puerta siempre abierta hacia el Padre, porque en Cristo tenemos no un Dios lejano, sino un hermano mayor, un amigo fiel, un redentor cercano que camina a nuestro lado en cada paso de nuestra jornada. Que esta verdad transforme tu fe y tu vida, que no busques a Dios en lugares inalcanzables, sino que lo reconozcas en el rostro de tu hermano, en el susurro de tu conciencia, en la cruz de cada día, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y su presencia sigue viva en el corazón de cada creyente, que se atreve a amarlo, no de palabras, sino de verdad. Y de hecho, como nos exhorta 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando se habla de la compasión de Jesús, muchos pueden pensar en gestos aislados de ternura o en actos esporádicos de bondad. Sin embargo, la compasión no fue para Jesús un sentimiento pasajero, fue su forma constante de ser, su naturaleza misma. Se revela en cada palabra que pronunció, en cada mirada que ofreció, en cada gesto que brotaba de su ser como agua viva. La compasión no fue un adorno en su carácter, fue el latido mismo de su corazón. La compasión de Jesús es la puerta por donde Dios se acerca al alma herida, al corazón cansado, al espíritu abatido. Es el puente que une el cielo con la tierra.
Como lo afirma Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Esta verdad la reveló el Papa Francisco al recordar que en la raíz de cada enseñanza de Jesús, en el fondo de cada milagro y en el trasfondo de cada encuentro, se encuentra la compasión divina, una compasión que no juzga para condenar, sino que mira para levantar, que no señala la herida, sino que se acerca para sanarla. En Marcos 6:34 se nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No era un simple sentimiento de lástima, era una acción activa que transformaba la miseria en esperanza, la ignorancia en sabiduría, la dispersión en unidad. En la compasión de Jesús descubrimos que Dios no se mantiene indiferente ante el dolor humano. Cada lágrima que derramamos, cada batalla que libramos, cada herida que cargamos, es vista y comprendida por aquel que eligió no solo mirarnos desde lo alto, sino entrar en nuestra historia como uno de nosotros. En Mateo 14:14 encontramos otro testimonio: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No preguntó cómo habían llegado a esa condición, no exigió méritos, no pidió explicaciones, simplemente amó, simplemente sanó, porque para Jesús la miseria humana no es un obstáculo, sino una oportunidad para manifestar la gloria del Padre. Esta compasión no fue débil ni indulgente, no fue una simple emoción sentimental, fue una fuerza poderosa que movió a Jesús a actuar en favor de aquellos que la sociedad rechazaba. En Marcos 1:40-41 se relata: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero ser limpio. En este gesto, Jesús rompió las barreras del miedo, de la exclusión y de la impureza, tocó al intocable, amó al rechazado y restauró al quebrantado. Su compasión era activa, transformadora, portadora de vida nueva. La compasión de Jesús también se manifiesta en su paciencia infinita hacia sus discípulos, hombres imperfectos, temerosos y de fe vacilante. Sin embargo, nunca los despreció ni los abandonó, como se ve en Juan 21, cuando después de su resurrección se encuentra con Pedro, que lo había negado 3 veces. No le reprocha ni le recuerda su fallo. Le pregunta simplemente: Pedro, ¿me amas? La compasión de Jesús no ignora el pecado, pero no lo utiliza para humillar. Utiliza la herida para curar, utiliza la caída para levantar, utiliza el fracaso para fortalecer. Esta compasión que brota del corazón de Cristo se convierte en un modelo para nosotros, porque si hemos sido alcanzados por su misericordia, también estamos llamados a vivirla y a transmitirla. Como enseña Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No es opcional, es una exigencia del Evangelio. El amor que hemos recibido no puede quedar encerrado, debe fluir, debe tocar, debe transformar. Cuando el Papa Francisco habló de esta dimensión de Cristo, no lo hizo como una reflexión teórica, sino como un clamor urgente para la iglesia de hoy. Necesitamos volver a la compasión, a la mirada que ve más allá de las apariencias, a las manos que se extienden sin temor, a los corazones que laten al ritmo del corazón de Dios. En Mateo 9:36, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y entonces pidió a sus discípulos que rogaran por obreros para su mies. La compasión no es solo sentir, es responder, es actuar, es comprometerse. En el corazón de cada ser humano hay batallas que no se ven, heridas que no se nombran, sufrimientos que se ocultan bajo sonrisas forzadas. La compasión de Jesús penetra esas capas y llega hasta el fondo, levantando, sanando, restaurando. Como dice Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Este es el modo de actuar de Dios con nosotros, y este debe ser nuestro modo de actuar con los demás. Vivir la compasión de Jesús es entrar en una dinámica de amor radical.
donde cada encuentro con otro ser humano se convierte en una oportunidad para manifestar el reino de Dios. No se trata de grandes gestos públicos, sino de actitudes cotidianas, de perdón, de escucha, de ternura, de paciencia, como enseña Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Papa Francisco insistía en que sin esta compasión, el cristianismo se vacía de su contenido esencial. Sin compasión, la fe se convierte en un sistema sin alma, en un ritual sin vida, en una doctrina sin amor. Y entonces ya no es el evangelio de Jesús, es otra cosa. Es un cascarón vacío que no puede salvar ni transformar. Es la compasión la que da credibilidad al mensaje, la que convierte la palabra predicada en vida entregada, como enseña 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En la compasión de Jesús encontramos la fuerza para soportar nuestras propias batallas, porque sabemos que no luchamos solos, que hay uno que camina a nuestro lado, que sostiene nuestra mano, que enjuga nuestras lágrimas, como promete Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta esperanza es el ancla firme del alma, la certeza de que el dolor no tiene la última palabra. Ser tocados por la compasión de Cristo transforma radicalmente nuestra visión de la vida. Ya no vemos a los demás como amenazas o competidores, sino como hermanos. Ya no vemos nuestras heridas como derrotas, sino como lugares donde la gloria de Dios puede manifestarse. Ya no vemos nuestras caídas como el fin, sino como el inicio de una redención más profunda, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como enseña Romanos 5:20. El llamado que resuena en las palabras finales del Papa Francisco es claro y urgente: abrirnos a la compasión de Cristo para ser transformados por ella y convertirnos a nuestra vez en instrumentos de compasión en un mundo herido, en un mundo que clama por amor auténtico, por ternura verdadera, por misericordia concreta, como enseña Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy más que nunca, el mundo necesita testigos de esta compasión. Hombres y mujeres que no teman ensuciarse las manos por amor, que no teman perder por dar, que no teman herirse por curar, que no teman sufrir por amar. Porque en cada acto de compasión se hace presente el reino de Dios, se manifiesta la victoria de la luz sobre las tinieblas, se renueva el milagro de la encarnación, como enseña Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dejarse abrazar por la compasión de Jesús no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Es reconocer nuestra necesidad, es aceptar ser amados, es permitir que el amor nos regenere desde dentro, nos purifique, nos renueve, nos haga nuevos, como enseña Tito 3:4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hoy el Señor sigue mirando nuestras heridas con ojos de compasión, sigue extendiendo su mano para tocarnos, sigue pronunciando sobre nosotros palabras de vida. No temas, solo cree, como enseña Marcos 5:36. Esta es la invitación que brota del corazón del Cristo compasivo, una invitación a confiar, a abrir el corazón, a permitir que su amor nos transforme, para que podamos ser también nosotros testigos vivos de su misericordia en medio de un mundo que tanto necesita volver a experimentar el abrazo de Dios. Cuando el Papa Francisco habló desde el umbral de la eternidad, no ofreció una enseñanza nueva ni una revelación oculta. Su voz se unió al eco eterno de aquel primer llamado que atraviesa los siglos y alcanza hoy nuestros corazones.
El llamado a volver al corazón del Evangelio, a dejar atrás todo lo accesorio, todo lo que pesa, todo lo que estorba y abrazar de nuevo la pureza original de la fe. Esa fe que no se mide en grandes discursos, sino en la entrega sencilla del alma que reconoce en Cristo su todo. Como dice Apocalipsis 2, 4, 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La urgencia del llamado no nace del miedo, sino del amor de Dios, que sabe cuánto perdemos cuando nos alejamos de la esencia del Evangelio, cuando olvidamos que todo en nuestra fe gira en torno a una persona viva, Jesús de Nazaret, aquel que nos amó primero, aquel que no espera de nosotros perfección, sino un corazón sincero dispuesto a ser transformado. No es casualidad que Jesús resumiera toda la ley y los profetas en un mandamiento sencillo y radical: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. No se trata de acumular conocimientos teológicos, sino de encender el fuego del amor que mueve todo lo demás. El Papa Francisco nos recordaba que en tiempos de ruido, de confusión, de estructuras vacías, la única voz que puede devolvernos la vida es la de Jesús. Esa voz que sigue resonando como en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es esa voz la que necesitamos volver a escuchar. Es esa voz la que corta las cadenas del miedo, la que disipa las tinieblas de la duda, la que nos llama por nuestro nombre, invitándonos a volver, no como esclavos, sino como hijos, como amigos, como aquellos que fueron creados para la intimidad con Dios. Volver al corazón del Evangelio implica despojarnos de todo peso innecesario, de toda distracción que nos hace olvidar el centro. Implica renunciar a las falsas seguridades que a menudo construimos a nuestro alrededor y reconocer que solo en Jesús encontramos la fuente de la vida eterna, como enseñó él mismo en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás no son nuestras obras las que nos sostienen, no es nuestra justicia. Lo que nos salva es su amor gratuito, su gracia inmerecida, su sacrificio perfecto. Cada generación de creyentes ha sido tentada a sustituir el Evangelio por versiones cómodas, adaptadas a sus propios deseos, pero el llamado de Jesús permanece inmutable: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La autenticidad del discipulado no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas, sino por la fidelidad silenciosa de quienes cargan la cruz en lo cotidiano, de quienes aman cuando es difícil, de quienes perdonan cuando duele, de quienes esperan cuando todo parece perdido. Volver al corazón del Evangelio significa redescubrir la belleza de la sencillez, la fuerza de la oración sincera, el poder transformador del amor práctico. Significa entender que la fe no se vive en la grandilocuencia, sino en el acto pequeño y escondido que Dios ve y recompensa. En secreto, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En esta intimidad con Dios, lejos de los reflectores, nace el verdadero seguimiento de Cristo. El Papa Francisco, con su testimonio silencioso, nos mostró que la fidelidad al Evangelio no siempre será comprendida, no siempre será aplaudida, no siempre será fácil, pero será siempre el camino de la vida verdadera, como prometió Jesús en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este camino no se recorre por obligación, sino por amor, por un amor que se nutre en la contemplación de Cristo, en la adhesión viva a su persona, en la identificación diaria con su modo de amar. En tiempos donde tantos corazones se enfrían,
donde tantas voces prometen caminos fáciles y atajos espirituales, el llamado a volver al corazón del Evangelio resuena con más fuerza que nunca. No un evangelio edulcorado que acomoda la verdad a las modas del momento, sino el evangelio eterno que exige conversión, que reclama toda la vida, que invita a amar hasta el extremo, como Jesús amó. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Volver al Evangelio es volver a Jesús, volver a escuchar su voz en medio del ruido, volver a confiar en su promesa, en medio de las pruebas, volver a caminar tras sus pasos, aunque cueste, aunque duela, aunque todo lo demás parezca desmoronarse. Porque quien pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 25. Esta es la paradoja gloriosa del Evangelio: perder para ganar, morir para vivir, entregarse para resucitar. El llamado que el Papa Francisco nos dejó no es un susurro, es un grito silencioso que clama en lo más profundo del alma. No es un consejo opcional, es un mandato de vida eterna: volver a Jesús, volver al primer amor, volver al único en quien hay salvación, como proclama Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy esa voz sigue resonando, hoy esa invitación sigue abierta, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de volver, como enseña 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no después, ahora, en este mismo instante, cuando el corazón aún late, cuando la gracia aún llama, cuando el amor aún espera. Cuando el Papa Francisco pronunció sus palabras finales, no entregó una reflexión filosófica, ni dejó un discurso cargado de teorías humanas. Su voz, cansada pero firme, dejó una advertencia que resonó como una trompeta clara en el silencio de los corazones. La fe no es una idea, no es un concepto, no es una teoría bonita que se analiza desde la distancia. La fe verdadera es vida vivida, sangre, sudor, lágrimas y esperanza. Es carne encarnada en obras, en gestos, en decisiones reales. Es existencia transformada por el amor del Cristo resucitado, como nos enseña Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe que permanece en los libros no salva la fe que no baja del intelecto al corazón. No transforma la fe que no cruza el umbral de la teoría para hacerse vida concreta. No es la fe que Cristo vino a sembrar en los corazones. La fe verdadera arde en el alma, empuja a actuar, a amar, a servir, a sacrificarse, a entregarse, como lo hizo el mismo Jesús, que no se limitó a enseñar con palabras, sino que culminó su mensaje en la cruz. Como nos recuerda Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Papa Francisco recordó que una fe cómoda, intelectualizada, distante de la realidad humana, se convierte en un engaño peligroso, porque genera cristianos de apariencia, corazones tibios que honran a Dios con los labios, pero cuyo corazón está lejos de Él, como lo denunciaba Jesús en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La fe auténtica no es un adorno que embellece la vida, es el núcleo mismo que la sostiene, la dirige, la consagra a Dios. Cuando la fe se convierte en mera teoría, se vuelve estéril, incapaz de dar frutos. Se convierte en un discurso vacío que no resiste el peso de la prueba, porque la vida inevitablemente pondrá a prueba toda fe, toda creencia, toda palabra pronunciada desde los altares, y los púlpitos será pasada por el fuego de las dificultades, de las pérdidas, de las decepciones, y solo permanecerá aquello que haya echado raíces profundas en el corazón, como enseña Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El llamado urgente es a vivir una fe que se traduce en amor concreto,
en justicia encarnada, en misericordia activa, en paciencia que sostiene, en medio de la tormenta, en fidelidad que no depende de aplausos ni reconocimientos, sino que brota de la certeza silenciosa de ser amado por Dios. Vivir la fe implica levantar al caído, perdonar al que hiere, servir al que no puede recompensar, orar en lo oculto, confiar sin ver resistir cuando todo parece perdido. La fe vivida no es grandilocuente, no busca su gloria, no se alimenta de los reflectores del mundo, es silenciosa, profunda, perseverante, como la semilla que muere en la tierra para dar fruto en su tiempo, como enseña Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esta es la dinámica del Evangelio: perder para ganar, morir para vivir, entregarse para resucitar. El cristiano que vive su fe no necesita proclamarla a gritos. Su vida misma se convierte en testimonio silencioso, en carta abierta que todos pueden leer, como dice 2 Corintios 3:2. Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. La autenticidad de la fe no se mide en discursos, sino en vidas transformadas, en corazones que laten al ritmo del corazón de Cristo, en almas que brillan aún en medio de la oscuridad. El Papa Francisco nos recordó que el mundo ya ha escuchado demasiadas palabras. Necesita testigos, necesita hombres y mujeres que vivan lo que predican, que amen como Jesús amó, que sirvan como Él sirvió, que perdonen como Él perdonó, que vivan cada día como una ofrenda viva a Dios, como exhorta Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivir la fe significa encarnar las bienaventuranzas, ser pobre de espíritu en medio de un mundo que exalta el orgullo, llorar con los que lloran en una sociedad que huye del dolor, tener hambre y sed de justicia en un tiempo de indiferencia, ser misericordioso en medio del egoísmo, ser limpio de corazón en medio de la corrupción, ser pacificador en tiempos de guerra, ser perseguido por causa de la justicia, sin renegar ni retroceder, como enseña Mateo 5:3-10. Una fe vivida es una fe que acepta la cruz, no como castigo, sino como camino de transformación. Una fe que sigue a Cristo en la subida al Calvario, sabiendo que solo quien comparte su cruz compartirá también su resurrección, como promete Romanos 8:17. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Papa Francisco no hablaba de teorías, hablaba de vida, de la vida nueva que brota del encuentro real con Jesús, del amor que no se guarda, sino que se entrega, del Evangelio, que no se estudia solamente, sino que se vive día tras día, hora tras hora, latido tras latido, una vida que a los ojos del mundo puede parecer oculta, insignificante, inútil, pero que en los ojos de Dios resplandece con la gloria de los verdaderos hijos del reino, como dice Colosenses 3:4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El desafío no es aprender más teorías religiosas. El desafío es amar más profundamente, servir más generosamente, perdonar más rápidamente, confiar más ciegamente, esperar más pacientemente y adorar más apasionadamente. La fe no es un adorno, es una llama viva que consume el alma y la convierte en reflejo del rostro de Cristo, como enseña 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la advertencia final que dejó el Papa Francisco. No se trata de saber mucho, se trata de amar mucho. No se trata de hablar bonito, se trata de vivir en la verdad. No se trata de aparentar religiosidad.
Se trata de ser testigos vivos de que Dios habita en nosotros y nos transforma desde dentro. Una fe de teoría no conmueve, una fe vivida transforma, salva, redime y resucita. Escuchar las últimas palabras del Papa Francisco sobre Jesús no es simplemente recibir información, es ser confrontados con una decisión urgente. No se trata de acumular conocimiento espiritual, sino de permitir que esa verdad toque la raíz misma de nuestra existencia. El encuentro con la revelación de Cristo exige una respuesta. No puede dejarnos indiferentes, no puede dejarnos iguales, porque cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios llama, las cadenas caen. Cuando Dios muestra su rostro, la vida se renueva, como enseña 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo comienzo no es un sueño lejano ni una promesa difusa, es una posibilidad real que se abre cada vez que elegimos decir sí al llamado de Dios, cada vez que nos rendimos ante la voz de Jesús, cada vez que dejamos que su compasión transforme nuestras heridas, que su verdad ilumine nuestras sombras, que su amor incendie nuestras frialdades. Volver a empezar no significa borrar el pasado, sino dejar que Dios lo redima. No significa negar nuestras caídas, sino permitir que ellas sean el punto de partida de una gracia mayor, como muestra Romanos 5:20. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Frente a la revelación de Jesús, no basta con sentir admiración, no basta con experimentar emoción momentánea. Es necesario dar un paso concreto, es necesario entregarle el corazón de manera total, sin reservas, sin condiciones, como nos exhorta Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este amor no es un sentimiento pasajero, es una decisión constante. Es la entrega diaria de nuestra voluntad, de nuestros planes, de nuestras heridas, de nuestras esperanzas a las manos de aquel que dio su vida por nosotros. El Papa Francisco, al acercarse al umbral de la eternidad, no hablaba para que admiráramos su sabiduría, hablaba para que abriéramos el corazón, hablaba para que volviéramos a Cristo, para que su vida no quedara como un eco del pasado, sino como una realidad ardiente en el presente. La oportunidad de un nuevo comienzo está abierta para quien escuche y actúe como enseña Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el momento de decidir qué lugar ocupará Jesús en nuestra vida. Si será un personaje más en nuestra historia, o si será el centro que le da sentido. Si será un recuerdo piadoso o el Señor vivo que guía nuestros pasos, si será un adorno en nuestra vida o el fundamento de todo, como proclama Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aceptar este nuevo comienzo implica soltar el control, abandonar la ilusión de autosuficiencia, reconocer que sin Cristo nada podemos hacer, como enseñó Él mismo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Implica confiar. Cuando no entendemos, obedecer. Cuando cuesta creer, esperar. Cuando todo parece tardar, confiar en que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El nuevo comienzo que Dios ofrece no es solo personal, también es una misión hacia los demás. Porque el amor recibido debe convertirse en amor entregado. La misericordia experimentada debe traducirse en misericordia ofrecida. La luz recibida debe alumbrar a otros, como enseña Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos guardar para nosotros lo que ha sido dado para transformar el mundo. No podemos acallar la voz que nos llama a ser testigos vivos del amor de Cristo. Este nuevo comienzo es un camino de conversión continua,
Una peregrinación diaria hacia el corazón de Dios no es un acto aislado, es una decisión renovada cada mañana. Cada caída no será un final, sino una oportunidad para levantarnos más fuertes. Cada lágrima no será desperdiciada, sino recogida por Dios para fecundar la tierra de nuestra alma. Cada paso pequeño en fidelidad será grande a los ojos del cielo, como enseña Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El Papa Francisco nos recordaba que el tiempo apremia, que no podemos vivir como si tuviéramos garantizado el mañana, que no podemos seguir postergando el llamado de Dios, esperando un momento más conveniente, un tiempo menos complicado, porque el momento de gracia es ahora el momento de salvación. Es hoy, como advierte Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El nuevo comienzo que Dios nos ofrece no será sin lucha, no será sin cruz, no será sin renuncias, pero será pleno de sentido, pleno de gozo, pleno de esperanza, porque Cristo camina con nosotros, como prometió en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El peso de la cruz será más liviano, llevado en su compañía. El dolor de la espera será dulcificado por su presencia. El desafío de la fidelidad será sostenido por su gracia. Ante la revelación final que el Papa Francisco nos transmitió, la única respuesta adecuada es la entrega total, no de un día, no de un momento, sino de toda la vida. Una entrega que se renueva en cada amanecer, en cada acto de amor, en cada batalla librada, en el silencio del corazón. Una entrega que no exige comprenderlo todo, sino confiarlo todo. Como enseña Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cristo nos llama hoy a comenzar de nuevo. No importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuán lejos nos hayamos sentido, no importa cuán cansados estemos, su amor no cambia su invitación. No cesa su mano, sigue extendida, esperando que demos el paso que abre la puerta a la vida abundante, a la paz verdadera, al gozo que no depende de las circunstancias. Como proclama Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ante la verdad revelada no cabe la indiferencia, no cabe la tibieza, no cabe el retraso. Solo cabe la respuesta del alma que se rinde y dice con sencillez y verdad: aquí estoy, Señor, envíame, como respondió Isaías en Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hoy es el día de tu nuevo comienzo. Hoy es el tiempo de volver. Hoy es la hora de decir sí al amor que nunca falla. En este momento en que las palabras resuenan aún en lo profundo del alma y el eco de la verdad revelada sigue latiendo en nuestro interior, queda una sola certeza: Cristo no es una idea que admirar, ni un recuerdo que venerar. Es una presencia viva que invita a caminar cada día en su luz. El Papa Francisco, antes de partir, no nos dejó un monumento de teorías, ni una galería de normas frías. Nos dejó el rastro encendido de un encuentro real con el corazón de Jesús, un encuentro que no se queda en la emoción pasajera, sino que abre un horizonte nuevo, una historia que empieza de verdad cuando el alma dice sí. No es el peso de la culpa lo que Dios quiere que carguemos, no es la sombra del temor. Lo que nos ofrece es la posibilidad de comenzar a vivir por fin desde la verdad de quienes somos amados, redimidos, llamados, no por méritos propios, sino por su amor infinito, como declara Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cada paso hacia Cristo no es una exigencia de perfección, es una respuesta humilde a su amor incansable. La verdadera grandeza no está en los que nunca cayeron, sino en los que al caer
se aferraron más fuerte a la mano que salva, porque la historia de la salvación no se escribe con héroes impecables, sino con corazones quebrantados que no dejaron de confiar en la fidelidad de Dios, como enseñan las palabras de Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana grande, es tu fidelidad. Este es el fundamento firme sobre el que se levanta la vida nueva que Dios quiere construir en cada uno de nosotros. La revelación que el Papa Francisco susurró desde su lecho no fue una despedida, fue un envío, fue un llamado a salir de las zonas grises, a romper con la mediocridad espiritual, a vivir la fe con la pasión de los que saben que han sido rescatados del abismo y llamados a reflejar la gloria de su Salvador, como lo expresa 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje, escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy no termina el mensaje, hoy apenas comienza. Hoy la voz que se alzó en aquellos días finales sigue llamando a través del tiempo, preguntando al corazón dispuesto si está listo para encender su lámpara, para levantar su cruz, para caminar con firmeza hacia la eternidad, con los ojos fijos en aquel que es autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hay mayor gloria que pertenecer a aquel que no nos pide otra cosa que nuestro corazón entero, que no exige otra moneda que la de la confianza, que no busca otra ofrenda que la de nuestra vida abrazada a su cruz y encendida por su amor. Hoy la elección está delante de ti. Hoy el cielo se abre de nuevo, ofreciendo la vida abundante que ningún mundo puede dar. Hoy la voz de Jesús sigue resonando. Ven y sígueme.